Estábamos hablando con Armando por ahí fuera de cámara, yo lo conozco a él hace tiempo ya. Mucho vecinalismo también, ¿no, Armando? Sí, sí, sí. Bueno, yo dejé de ejercer. Exactamente, las raíces. Fui presidente vecinal del Suetap varios años, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. No sé si en el año 2018 nos Sí, conocimos por ahí, en una sí. entrega de contenedores que había hecho Sí. el intendente Barisco en aquel entonces. Y ahí, bueno, entablamos Entablamos. ese diálogo. Estuve muy cerca también de toda la parte política de él. No me atreví a dar el salto, me parece que por ahí. Pero bueno, son etapas, son etapas. Y bueno, estábamos también hablando de todo lo que concierne a la nueva etapa también de la parte política, ¿no? Sí. De tu partido. Bueno, en eso estamos muy contentos. Venimos de celebrar los 20 años de Políticas para la República. Uno mira para atrás y dice, bueno, ¿cómo pasó tanto tiempo? Si bien nosotros acá en Paraná y en Entre Ríos arrancamos en el año 2011, pero es un partido que fue iniciado por jóvenes que en 2005 tenían en su momento 22, 24 años, eran estudiantes de ciencias políticas, de abogacía y demás, y decidieron formar un partido independiente, un partido que trabajara en políticas públicas, en desarrollar programas de gobierno y pensando en llegar a la presidencia en un proyecto de 30 años, ¿no? Yo decía, bueno, 2005, ¿cuánto nos va a tomar? 30 años, bueno, hay que empezar y arrancamos. Sí. Y yo los conocí en 2011 y me gustó eso porque nunca había escuchado hablar de política de mediano o largo plazo, ¿viste? Siempre por ahí veía, con algunas propuestas, algunas más interesantes, otras menos interesantes, pero veía que siempre era todo un rejunte para ganar una elección y no veía mucho más, ¿viste? Y esto me llamó mucho la atención para bien porque yo también estaba interesado en generar algo de largo plazo, mediano o largo plazo. Algo que tarda mucho más en construirse, lleva su tiempo. Pero la verdad es más sólido, es más sólido. Es más sólido. Es construir sobre roca. Exacto, eso no se puede romper. Sí. Más allá de que te puede ir bien o mal en las elecciones, pero uno ha construido algo que bueno, tiene un camino recorrido, un trabajo realizado, mucho trabajo realizado, muchas horas de estudio, de diagnósticos, de propuestas, incluso un montón de propuestas que en su momento hemos presentado en el Consejo Deliberante. Muchas han sido cajoneadas, pero tienen vigencia, porque están bien hechas, digamos, ¿no? Sí. Así que en muchos aspectos hemos trabajado mucho y bueno, hace unos días, el 9 de noviembre, celebramos estos 20 años de tanto trabajo y también pensando en todo lo que viene. Así que muy contentos con eso. A mí no me impresionó, pero sí me sorprendió, siendo un partido joven, el que la primera vez que entraban concejales, muchos proyectos bien armados, inclusive de transporte, inclusive de servicios públicos, muy bien armados que presentaron los concejales. Es que, ¿sabés qué pasa? A ver, ellos elaboran, esto es lo que yo conozco, digamos, de usted un poco de haberlo seguido, un proyecto a largo plazo muy bien consolidado, muy bien formado en base. ¿Por qué? Porque no toman cuestiones de los partidos ya existentes, sino que van directamente a ver qué es lo que está faltando, qué es lo que se necesita, qué es lo que la sociedad reclama, e incluso, digamos, con un sentido moral muy limpio y carente de cualquier otra cuestión secundaria. Sí, contaminación. De la contaminación, claro, exactamente. Nuestro lema partidario es ética, saber y voluntad. Claro. O sea, significa que para meterse en política nosotros creemos que hay que tener principios, ética, irrenunciables. O sea, lo nuestro no es algo que se compra y se vende, no tenemos no es negociable, no es negociable. Claro. No es saber porque hay que estar a la altura de las circunstancias, hay que formarse bien, hay que armar buenos equipos y la verdad que estamos muy orgullosos de los equipos que tenemos, de gente muy profesional en esto y creo que en el trabajo realizado se puede ver el profesionalismo. Y voluntad, porque bueno, al elegir el camino más largo, no es para cualquiera. Hay que estar preparado para saber esperar cuando llegue el momento, e incluso para... muchos rescatan que no nos hemos desarmado incluso cuando en elecciones no nos ha ido tan bien. Y bueno, pasa que nosotros no vemos las cuestiones políticas o nuestra participación política no es para ganar una elección, queremos ganar las elecciones claramente, pero no una elección y ver qué pasa, sino que bueno, es un proyecto que sabemos que va creciendo y que un día se va a dar, o sea, cada vez más gente nos conoce. Es cierto que mucha gente todavía no nos conoce, es así, porque hay mucha gente que a la hora de ir a votar se fija que... Fueron sorpresa, Armando. Sí. Ahora, pero, como vos dijiste, fue un trabajo de hormiga, porque recorrieron muchas calles, muchos metros de asfalto estuvieron recorriendo, y fueron sorpresas. Pero tienen una particularidad. No están haciendo política para salvarse. Eso. Ese es el tema. Esa es la clave.
Y no es están menor, y haciendo- qué bueno que lo digas, y qué bueno que la gente se dé cuenta de eso. Yo creo que la gente rescata eso también. No estamos acá por el carguito. Exacto. Yo no me metí por el Exactamente. carguito, ni pensé en esto, ni nuestro equipo o la gente que se sumó a Políticas para la República no está pensando en el carguito, sino nos metimos en esto porque nos cansamos de que han gobernado diferentes colores políticos y con algunas luces y sombras, algunas cosas bien hechas, otras Sí. no tanto, pero las cosas no cambian demasiado. No cambian demasiado. Si uno se pone a ver los proyectos que se han pensado en la ciudad de Paraná, el PDEP, el Plan Director del BID, desde el año 62, incluso hasta hace poco era desconocido para muchos, pero pudimos ver en el archivo de la municipalidad un proyecto que se pensó incluso con la UNL para la ciudad de Paraná, que está un poco olvidado, y donde marca un diagnóstico de la ciudad donde los problemas siguen siendo los mismos porque nunca se ataca la raíz de los Nunca problemas. se va a la raíz. Y bueno, claramente eso nos cansa y nos cansó, como mucha gente también le debe cansar, que pasan los gobiernos y las cosas no cambian y la ciudad no se desarrolla no desarrolla todo el potencial que tiene. Entonces, nuestra idea fue, bueno, presentémonos con un montón de propuestas. Y claramente es un camino que lleva tiempo, de a poco cada vez más gente nos conoce. Hemos recorrido, siempre salimos constantemente a caminar la ciudad, que de hecho nos gusta y aparte es importantísimo estar ahí y ver lo que pasa en la ciudad. Uno puede ver, por ejemplo, que la gente me dará la razón, uno celebra, por ejemplo, la incorporación de tecnología, por ejemplo, en el bacheo. Esto del asfalto en frío. El Qué asfalto bueno, en frío. qué bueno. Sí. Pero también uno puede ver, hay pozos, grandes pozos en la ciudad de Paraná, en el centro, en los barrios, que yo digo, si tenés esa forma de hacer asfalto en frío que lo haces de la noche a la mañana, de un día para el otro, ¿por qué hay tantos pozos todavía? ¿Qué está pasando? No hay planificación, claramente, ¿no? Armando, mira, vos sé que yo me empecé a reír y me río con un invitado que tenemos en este momento en el piso, que es ingeniero y que justamente trabajó mucho en este tema y sabe mucho sobre el verso del asfalto en frío, en la forma de elaborarlo. Porque el asfalto en frío, la alternativa no es mala, es buena. Lo que pasa es que hay que saber cómo elaborarlo. Claro. Y aquí lo encararon aquellos que fueron audaces y que fueron tal vez por una cuestión económica y no por una cuestión de eficiencia. Y me estaba riendo porque él se empezó a reír cuando te escuchó. Pero esta es una de las realidades. Claro, claro. Bueno, que mucha gente no lo conoce, Sí. que mucha gente no lo sabe. sí. Pero te decía, este es un caso, pero uno se ve mucha inexperiencia, mucha mediocridad. Hay algo que está pasando ahí que no se termina de explicar. Y en esto recién hablábamos en el corte, que es bueno también marcar lo bueno, pero también lo no tan bueno también hay que decirlo. Sí, señor. Pero para Exacto. mejorar las gestiones, señor. no importa quién esté señor. o quién venga. Pero hay que decir las cosas que se hacen bien y las cosas que no se hacen tan bien para marcar y para decir, bueno, alguien tiene que poner los puntos sobre las IES. Las IES. La semana pasada hablamos de este caso que vimos, que nos preocupó a todos, de esta explosión de un caño de agua, Sí. Sí. donde uno ve una persona, un grupo de personas trabajando incluso con moladora. Sí. Ahí uno ve inoperancia, Inoperancia. y uno ve que no ha habido consecuencias. Yo no digo que, bueno, hay que señalar y bueno, que rueden las No, cabezas de los no. funcionarios. No, bueno, algo habrá pasado ahí, pero evidentemente hay que dar explicaciones y se tienen que hacer cargo porque las cosas no se pueden hacer así. Es la vida de personas, que es muy importante y gracias a Dios no lamentamos muertos, pero eso que se vio, qué bueno que un periodista pudo Filmarlo, eso, sí. porque atestigua cómo se estaba trabajando, que está mal. Y cómo se ha trabajado sin reducir la presión de esos caños. Algo que veníamos marcando hace muchos años, yo lo dije en el debate de candidatos y lo decíamos antes, no se pusieron medidores de presión, teniendo la oportunidad de hacerlo cuando se hizo todo esto de las bombas elevadoras. Las válvulas Las bombas, inteligentes. Sí, las válvulas inteligentes. Bueno, también tenían ahí la posibilidad de poner sensores de presión, solo se pusieron caudalímetros. Y bueno, y esta es una señal de que faltan instrumentos, falta profesionalismo. Y las cosas tienen que hacerse bien, Armando, sobre todo pensando en las personas. No solo en los trabajadores, sino en la gente que está padeciendo la falta de agua. En función de esto te pregunto, mira, yo noté dos cosas. La primera, cuando se produce la explosión, sí puede llegar a ser agua, digamos que hasta tipo vaporiza por la presión y la liberación. Pero después veo como un gas, cuando eso medio como comienza a desaparecer, veo como un gas que se está volatilizando y veo también operarios municipales con equipos especiales de capucha y demás, que me hizo pensar que eso no solo era agua, que eso podía llegar a tener. Y yo tengo un amigo que ya se jubiló, que trabajaba allí en la planta, que tienen, no sé qué, tienen ahí unos hilos con un gas determinado. Me dijo, mirá, dice, eso, tenerlo así como está es un peligro.
Dice, si eso llega a explotar, el problema de contaminación ambiental que hay es muy grande. Y me quedé pensando si esta explosión no tendría alguna relación con esto otro. Bueno, claramente en el Desde video, el desconocimiento. claro, ¿no? en el video también se ve, pero el sentido común también te dice que la persona que está haciendo esa incisión en el caño está trabajando sin nada. Sin nada. Sin nada. y Sin un con una- protocolo, y sin un claro, protocolo para realizar y ni el más ni trabajo. menos que con una moladora, que sabemos lo Exacto. peligroso que es eso. Sí. Por eso hay que dar gracias a Dios que no estamos lamentando muertes de personas. Pero el tema del agua, yo lo he dicho también, que los paranaenses tienen derecho a sentirse estafados con esta gestión del agua. Una gestión que viene de una continuidad de otra gestión también, que ha sido el agua uno de sus puntos flacos, digamos, ¿no? Y uno ve promesas todos los años. Y algo que ha preocupado este año puntualmente con esta gestión es que durante todo el año no se ha detenido el tema del problema del agua, incluso en invierno cuando merma la demanda, consumo, ¿no? el consumo, sí. Entonces, lamentablemente, los vecinos paranaenses van a tener que prepararse para un verano, sin dudas, donde si faltaba en invierno el agua y no ha dejado de faltar en muchos barrios, incluso por más de muchos meses, Sí. barrios sin agua, este verano creemos que lamentablemente va a ser catastrófico en cuanto a la faltante de agua. Porque tampoco se dan explicaciones de qué es lo que se está haciendo, qué se está reemplazando. No vemos un plan de principio a fin, cuál es la situación actual y hacia dónde se quiere llegar. No se dan explicaciones técnicas, no se dan explicaciones profesionales de esta gestión y eso realmente preocupa. Vos dijiste, por ejemplo, en el barrio donde vivo yo, hubo semanas que 3 o 4 veces se cortó el agua. Ah, Para sí. cómo vivía en un lugar lejos, cuando viene el agua, tiene que primero cargar los tanques de toda la parte baja y después te llega a vos cuando ellos terminaron. Pero bueno, son las cosas que por ahí, y nosotros, Miguel, por ahí se enojan con nosotros, porque por ahí decimos qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, ¿no es cierto? Y parece que la municipalidad se enoja porque nombramos algunas cosas y nombramos como también, yo soy convencido, lo digo muchas veces, la parte de residuo ha mejorado muchísimo y en la ciudad, porque antes era un desastre. La parte de la recolección de residuos ha mejorado bastante. Falta todavía, pero la separación y todo eso. Pero por mi casa y en el barrio mío pasan a la misma hora, siempre retiran los residuos, todo. Y bueno, pero hay otras cosas que no se están haciendo tan bien. Bueno, yo valoro lo que hacen ustedes porque no solo entrevistan a gente de todo tipo, entrevistan a gente del vecinalismo también, que algunos son afines al gobierno municipal, otros que no son afines al gobierno, y no hay ningún problema. Está bueno que sea plural y que todas las voces se puedan expresar. Eso es genial. Déjame decirte que con lo de los residuos, hay algo que sí nos preocupa, que es, bueno, uno venía lamentablemente, la gestión de Barisco tuvo muchos problemas, la gestión que vino después, la de Val y la de Rocío Romero, comparándose con la de Barisco, hay muchas cosas que gracias incluso, me consta, gracias a muchos funcionarios municipales, mejor dicho, empleados municipales, muchos de carrera a los que se les solicitó en su momento diseñar una nueva forma de hacer la recolección, eso ha funcionado en su momento gracias al aporte de estos empleados, que lo han hecho muy bien, y eso no se ha detenido en el tiempo, así que celebramos que al menos los camiones pasen y se recolecte sin detenerse todo ese servicio. Lo que sí nos preocupa es que hace muchos años que se viene con la promesa de hacer separación en origen. La gestión de Val arrancó con hacer algo a la mitad de la gestión y ahora se detuvo. Muy tibio, muy tibio. Incluso diciendo, no solo lo escuché a varios funcionarios, sino también a la misma intendente diciendo que en una ciudad como Paraná, por la cantidad de habitantes que tiene Paraná, no se puede hacer separación en origen y eso realmente es preocupante porque hay otras ciudades incluso más grandes que Paraná donde la recolección de residuos con separación domiciliaria funciona perfectamente, o sea que es una cuestión de cómo lo implementás y cómo lo planificás. Claramente no lo han planificado bien, quizás no lo han planificado, y hoy desistieron de eso y retiraron muchos contenedores dobles. Hoy hay solamente un contenedor, hay muchas calles que no tienen contenedor, y hay muchos lugares donde, o sea, en toda la ciudad solamente ahora se volvió a hacer recolección sin diferenciación. Sin diferenciación. Y nosotros sabemos, porque hemos ido a hablar con la gente de la planta de separación allá en el Volcadero, que cuando los vecinos se paran y cuando la gestión municipal hace un trabajo, por poco que sea, pero de incentivar a la separación domiciliaria, mejora mucho lo que llega allá a la planta de separación y se puede recuperar mucho más. Así que es tan importante que eso se haga
Y bueno, vemos que se retrocedieron varios casilleros en ese sentido y es preocupante porque incluso algo que muchos vecinos paranaenses o que quizás también algunos funcionarios buscan tapar, el volcadero está creciendo de manera abismal. Y nosotros lo hemos mostrado en su momento con imágenes satelitales de Google, no se puede mentir con eso porque registra año a año y los últimos 4 años ha crecido de manera muy rápida en comparación con años anteriores, toda la superficie y el perímetro del volcadero y que está llegando, se tira basura, se tiran los residuos en los humedales, en el agua que está ahí al lado del volcadero. Y eso es gravísimo, y es un tema que hay que atenderlo. Se han visto algunas reuniones con provincia, pero en realidad esto tendría que atacarse desde el primer día de gestión. Y vemos que se demora, que quizás dicen, bueno, hemos tenido reuniones, esto es algo que nos preocupa, vamos a ver cómo lo hacemos. Esto deberían saber cómo van a solucionar esto desde el primer día. Lamentablemente, no hicieron caso a un proyecto que habíamos presentado nosotros en el Consejo Deliberante, que planteábamos hacer toda una plantación de arbustos nativos, todo el borde del volcadero, para empezar a limitar el crecimiento, ¿no? Sí, empezando por eso. Y después, claramente, que eso sea un punto para que sea una cuenta regresiva, para que esto se atienda y se ataque de manera eficiente cuanto antes. Lamentablemente, eso no se hizo. Esta falta de respuesta a lo que vos planteabas se nota en algunos sectores de la ciudad, de acuerdo a cómo sopla el viento. Porque hay lugares donde no podés respirar. Realmente te digo, o es un olor nauseabundo, o es humo. Ahora el verano se va y ahora, claro, a las tardecitas en el verano. Claro, porque se produce aparte esa combustión sin fuego, que permanentemente larga humo, y es un humo realmente contaminado. Es un tema, los vertederos, los basureros a cielo abierto, que tiene la municipalidad, como ocurre en otras ciudades también, que no se ataque este tema, que no se haga algo para reducirlo, sino que justamente se está haciendo todo para que esto siga creciendo. Realmente es preocupante. Celebramos que se recolecten los residuos, todos los días. Fíjate lo que estamos celebrando. No, por eso algo mismo, totalmente por eso básico. Celebramos eso. Pero realmente nos preocupa que no se esté haciendo separación de origen. Armando, Armando, ¿hay una posibilidad de que se pueda o cambiar el tipo de contenedor o buscar la forma? Porque hay barrios donde sufrimos mucho el desparramo de la basura fuera del contenedor cuando el vecino vino y la depositó en el contenedor. Convengamos, esa basura no tiene preclasificación domiciliaria, viene de todo. Pero hay quien pasa viviendo del cirujeo, digamos, que es como si se entretuviera tirando fuera del contenedor y eso queda siempre ahí. Y es un foco, te digo, de contaminación, de suciedad, mal aspecto, de un montón de cosas, hasta de discusiones a veces, porque llega un punto donde los que vivimos juntando esa basura nos enojamos y por ahí le decía a alguno de los que están tirando y nunca sabes cómo van a reaccionar porque esta gente puede hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, ¿hay alguna posibilidad de que eso pueda ser cambiado? Sí, aparte de la cultura. Bueno, claramente que sí. Y de hecho, a ver, y comento esto también, uno de los primeros proyectos de ordenanzas que logramos que se aprueben y que hoy es una ordenanza en la ciudad de Paraná, obliga al municipio a que cada tanto tiene que hacer campañas públicas para enseñar cómo hacer con todo el tema de los residuos para ayudar a la separación. Cosa que no se hace. No se está haciendo, porque no se está haciendo tampoco separación en origen. Exacto. Pero claramente, mira, hay municipios donde ha funcionado mucho mejor la separación en origen y que es, no necesariamente necesitas sí o sí 2 contenedores o 3 contenedores, sino que un mismo contenedor, pero un día tal tipo de residuo, otro día tal otro tipo de residuo. Pero la municipalidad entrega bolsas verdes, rojas, o sea, hay un gasto también. Sí. Hay un gasto que tiene que hacer la municipalidad para concientizar también al vecino. Bueno, no necesariamente esto implica recursos. Sí hacer cultura en el vecino, que el vecino sepa que puede empezar a separar en su casa. Es una cuestión de gimnasia. Yo lo hago incluso aunque no se haga la separación en origen, claro, la recolección no sea diferenciada. En mi casa lo hago. Yo separo los residuos porque veo lo importante que es. Y así todo siempre ayuda. Siempre ayuda. Así que la gente sepa esto, que separar en sus casas siempre ayuda. Bueno. Pero claramente,
haciendo esto separadamente sin que el municipio invierta demasiado, sino haciendo una campaña y que la gente sepa bien. Hay que dar claridad de cuándo se recoge cada tipo de residuos. Eso se puede hacer, de hecho, se implementó durante algunos meses en la Municipalidad de Paraná y sabemos que eso funcionó. O sea que sería cuestión de volver a implementar esto de por días diferentes tipos de residuos, que serían los húmedos, los secos y el resto. ¿No? El resto son las cenizas, las colillas, los pañales, digamos, lo que no se puede reciclar, digamos. ¿No? Armando, 4 minutitos nos quedan. Nuevo transporte urbano en Paraná. Ya sé que no te va a alcanzar 4 minutos, Bueno. pero tu apreciación, tu visión, porque también sé que trabajaste mucho en eso. Sí. Ahí estamos viendo los nuevos colectivos. Bueno, lo que decíamos es que algo que sí va a ocurrir, que los paranenses van a disfrutar, todos vamos a disfrutar, es que van a haber coches nuevos y todos con aire acondicionado. Eso por un lado. Eso por un lado. Lamentablemente, esto también hay que decirlo, gran parte del sistema, que es gran parte del problema, no lo han cambiado. De hecho, recién ahora se está viendo cómo están tomando con algunos sensores, viendo el movimiento de la ciudad para ver cómo trazan algunos recorridos. Exacto. Lo que nosotros veníamos diciendo hace muchos años, y el pasado reciente también, cuando se hizo la audiencia pública, lo dijimos, es que los recorridos nuevos que tiene que plantear el municipio, lo tiene que plantear antes de llamar a licitación. Acá se le dio a todas las empresas que se presentaran, presentame qué querés hacer, qué recorridos querés hacer, eso se hizo así. La municipalidad dijo, bueno, te planteo estos recorridos que son exactamente los mismos que hay ahora. Nadie se dio cuenta de eso porque decía los nombres de las calles, pero nosotros ¿qué hicimos con Políticas para la República? Lo trazamos en un mapa, lo comparamos con los recorridos actuales y vimos que eran exactamente los mismos. Sí. Y eso lo marcamos en la audiencia pública. Pero el tema de los recorridos hay que hacerlos necesariamente más eficientes, había que haberlos trabajado con el área metropolitana, no se puede desentender esto. Y muchos concejales decían, bueno, pero a nosotros nos compete legislar en la ciudad de Paraná. Sí. Pero claramente en esto podés sentarte, te sentás a conversar de otras cosas con la provincia, te podés sentar a trabajar en esto que tiene que ver con las personas. Exacto. Porque muchas ciudades satélites de la ciudad de Paraná, hay muchas personas que viven allá pero trabajan en Paraná y viceversa. Sí. Entonces tenés que pensar el transporte público como un todo, el área metropolitana. Lamentablemente, esta vez se escindió y solo el municipio legisla por el municipio sin pensar en lo metropolitano. Y nos parecía fundamental. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros planteamos es que si pensabas el transporte público como metropolitano, podés plantear, por ejemplo, boleto combinado entre todo el día, entre todas las líneas, urbanas y metropolitanas. Eso realmente sería un gran diferenciador que haría que la gente diga, mira, esto me conviene. Y en beneficio de la gente. En beneficio. Claro, beneficio de la claro, gente. siempre pensando en la Sí, gente. sí. Claramente uno ve que, lamentablemente, porque la concesión que tenemos, que se les dio 8 años a Buses Paraná, que se hicieron larguísimos con una gestión que fue realmente muy mala, y algo que lamentamos ahora es que se le dio 12 años a esta nueva empresa. 12 años. 12. Entonces decimos, si funciona mal, se va a hacer mucho más largo, pero va a haber que esperar 12 años. 12 años. Y algo que nos llamó la atención, que lo pusimos en nuestras redes sociales hace poco, es que veíamos que Hugo Ruiz, que fue gerente de ERSA, es el actual gerente actual. de la empresa San José. Sí, exacto, Uno ve algunos puntos de contacto. Ojalá las cosas cambien, pero detectamos algunos síntomas que nos dan las pautas de que quizás las cosas no cambien demasiado. Ojalá nos equivoquemos, pero la verdad que no auguramos demasiados cambios en cuanto al servicio, porque, a ver, que cambien los colectivos, que sean nuevos, que todos tengan aire acondicionado, realmente va a ser un cambio muy bueno, pero si el colectivo es bueno, tiene aire acondicionado, pero no llega nunca o no te da previsibilidad, el problema sigue siendo el mismo. Armando, Ojalá que eso cambie. ya dijeron que no va a haber, o sea, no va a haber diferencia en los recorridos. O sea, aquel recorrido que tenía 15 o 20 minutos de esperar un coche o el otro, eso no se va a achicar ese Bueno, vos fíjate que ese están tiempo. midiendo ahora para hacer los nuevos recorridos, entre comillas, ¿no? Pero estamos a días de que arranque diciembre, de que arranque la nueva concesión. Y eso, ya te digo, debería haber estado incluso antes de que lancen los pliegos. Bueno, no entiendo por qué se toman tanto tiempo en esto. Y tengo gente preocupada porque ha hecho ese trabajo en diferentes ciudades y están preocupadas están asombrados de la cantidad de movimiento de autos que hay acá en Paraná. Bueno, claramente. Por eso los minibús también para el tema. Pero bueno, sí. Solo una simple cosita. Para que el transporte público funcione, necesitas sí o sí un buen control del tránsito. Y ni hablar del estacionamiento medido. Y eso vemos que todavía no ocurre.
no hay control de tránsito, no hay claridad en el tránsito. Hay lugares donde no se puede estacionar y que está todo estacionado. Y porque nadie sabe, porque el vecino de Paraná no sabe realmente si eso sigue estando vigente, porque uno ve carteles de hace 20 años. Hay ¿no? pintura amarilla sí. de hace años y verdaderamente están estacionadas, entonces no sabe si estacionado o no. No, hago una pregunta, ¿no? Como para ir terminando y después te dejo a vos a lo último, Armando. ¿No será el momento de blindar, hacer un blindaje al centro y dejar únicamente que entren los colectivos o algo? Transporte de pasajeros, Digo yo, ¿no? solamente. Y dejar a Sí. 4 o 5 cuadras. Sí. Bueno, todo esto, o sea, hace falta en la Municipalidad de Paraná plantear todo esto de manera estratégica, toda la movilidad. Nosotros con Políticas para la República presentamos en noviembre del 2020 un plan director de movilidad que era un proyecto de ordenanza que se Sí, me cajoneó, acuerdo, lamentablemente, me acuerdo. y es una de las cosas que Paraná necesita. Y ni la gestión anterior ni esta ha presentado un plan director de movilidad. Esa es la clave, porque ahí pensás el estacionamiento, a dónde se puede, a dónde no se puede, el tránsito, cómo vas a regularlo, la semaforización, cómo la vas a hacer, el transporte público, Muy cómo bueno. lo vas a Yo organizar. lo estuve viendo porque me lo pasó. Claro, tiene que pensarse de manera integral y no vemos que se esté planificando mucho menos de manera integral. Y eso realmente preocupa. Por eso la verdad que no vemos con buenos ojos, pero ojalá nos equivoquemos, porque en el medio queda la gente que Queda la sigue gente, padeciendo este pésimo sistema de transporte público. Bueno. Armando, una pregunta y me voy a salir de tema. Bueno. Y sí, tengo... Está tu amigo ahí Sí, esperando, lo está mirando. ¿Cómo ven ustedes la nueva selección del Defensor del Pueblo? Bueno, escuché que habían pocos candidatos. ¿Y a qué se debe? Puede ser que falta de comunicación, si bien se anunció en algunos medios, hubo quienes se enteraron, pero quizás hubo que darle más difusión y que la gente entienda qué significa esto y qué es lo que se puede lograr con esto. Más allá de eso, cuando se presentan los candidatos, siempre es muy difícil lograr la cantidad de votos de los concejales para que se elija quién va a ser. Así que nos pasó cuando nosotros teníamos concejales en el Consejo Liberante, nos gustaba un candidato para asumir, pero realmente era nuestro voto con el de, exacto. contra el de otros. Y bueno, siempre lo importante es quién logra esas mayorías y suele ser alguna persona, bueno, o que haya estado relacionada con el gobierno de turno y demás. Sin desmerecer que quizás hace bien su trabajo después. No, lo sabemos, eso, pero bueno, eso no tiene que... una de pero- las claves es después que se logren los votos. Pero realmente no queda desprendido de cuestiones de afiliaciones o afinidades, Sí. para ser más delicado. Sí, en algún momento ¿Sabes? van Te a lo tener que pregunté, cambiar. Armando, ¿sabes por qué? Porque esto lo estuvimos hablando no hace mucho y una de las cosas que se planteó justamente sobre la mesa es que no siempre se eligió al mejor candidato o al mejor postulante, Sí, lamentablemente. Pero bueno, en algún momento yo pienso que ese cargo también tendría que ser una votación del mismo ciudadano, del Exacto. mismo vecino, Sí. por ahí no tanto concejales. Pero bueno, Exacto. Armando, quedaron temas Sí. en otro momento. Te agradezco mucho haber venido, siempre dispuesto, Armando. Sí, siempre sí, dispuesto, sí. se hace un Siempre es un lugarcito gusto. siempre. Siempre es un gusto. Así que te agradezco y bueno, estamos acá para lo que quieras. Pero siempre preciso y muy jugoso. Bueno, y Muy ya arrancamos jugoso. la campaña para el 2027 para la Intendencia de Paraná, así que bueno, así que- vamos a estar cada vez más seguidos. Vamos, así que sí, sí, sí. vamos a seguir.